central. El Señor bendiga a toda nuestra audiencia del canal de YouTube. Siempre será un honor y un privilegio para mí traer para ustedes la enseñanza que el Señor me ha entregado. Les invito en el día de hoy a abrir sus Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 17 al 36. No lo voy a leer todo porque el pasaje es algo extenso, pero lo vamos a ir leyendo en la medida que avancemos. De modo que usted mantenga su Biblia abierta allí en Hechos capítulo 7, versículos 17 al 36. Voy a usar la versión Reina Valera del 60. Pero antes, inclina tu rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te adoramos en este día. Te damos gracias, bendecimos tu nombre, damos a ti la gloria, la honra, el honor, la adoración, porque a ti te pertenece. Muchas gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que nos has dejado escrito en ella. Te pedimos que nos ayudes a comprenderla y nos ayudes a ponerla por obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, les dije que vamos a estar ubicados en el libro de Hechos, capítulo 7, versículos 17 al 36. Esteban fue el primer mártir de la naciente iglesia que encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Dice la Biblia que Esteban predicaba con gran poder el Evangelio de Jesús, de modo que muchos prodigios acompañaban su predicación. Cuenta el capítulo 6, el anterior, ahí en el libro de Hechos, que los hombres de la sinagoga de los libertos no pudieron hacer frente a la sabiduría de Esteban. Entonces resolvieron llevarlo ante el concilio usando testigos falsos que afirmaban haber escuchado a Esteban blasfemar contra Dios y contra la ley de Moisés. Además, lo acusaban de decir que Jesús destruiría el templo y cambiaría las tradiciones que Moisés había dejado. El pasaje que les propongo en el día de hoy corresponde a una parte del discurso que hizo Esteban ante el concilio momentos antes de su muerte. Cuando el sumo sacerdote le permitió hablar, en vez de elaborar una defensa con todas las de la ley ante las falsas acusaciones que le hicieron, Esteban lo que hizo fue un recuento de la historia de Israel, desde la escogencia de Abraham, pasando por todos los patriarcas y los profetas, hasta llegar a Jesús. Es de mencionar, como dato curioso, que Esteban resalta cómo Israel rechazó uno por uno a todas las personas que Dios le envió, incluido Jesús. Pero un personaje al cual Esteban le dedicó bastante tiempo dentro de su discurso fue Moisés, debido a la importancia de este en la historia de Israel y porque el legado de Moisés estaba en juego en las acusaciones falsas que Esteban estaba enfrentando. Como el relato de Éxodo sobre la vida de Moisés es más extenso, nos vamos a aprovechar de este resumen que hizo Esteban de la vida y obra de Moisés para ver cómo Dios cumplió a cabalidad el propósito que tenía diseñado para ese gran hombre de la Biblia que se llamó Moisés. Lo que encontramos es que Dios cumplió su propósito para la vida de Moisés. Sin embargo, en algunos momentos pareciera no comprender totalmente todo lo que le sucedía a través de las etapas y facetas que fue atravesando a lo largo de los años. Y en algunos momentos parecía que el propósito de Dios se vería frustrado. Y eso no es nada raro, nos sucede a nosotros también. A veces no logramos ver con claridad el propósito de Dios para nuestras vidas.
porque nos enfrentamos a cosas duras, a cosas que no comprendemos y que no esperábamos. Hasta llegamos a pensar que Dios no tiene propósito para nosotros, o que si lo tiene, dudamos de su cumplimiento, porque es que no vemos ese propósito por ninguna parte. A veces también pensamos que nosotros tenemos unos anhelos en el corazón, pero que Dios tiene un propósito que va por otro lado, por un lugar muy diferente a lo que nosotros queremos, y que Dios no toma en cuenta nuestros anhelos del corazón. Eso contrasta evidentemente con lo que dice Pablo en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y observemos que Pablo utiliza la palabra propósito al hablar de las cosas que nos suceden. Pero me gusta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de sus hijos, y Dios siempre cumplirá ese propósito, sin importar lo que nos suceda, porque Él usará todo, absolutamente todo, para cumplir su propósito en nuestras vidas. Por eso, este mensaje que quiero compartir con ustedes se llama propósito. Les invito a mirar de cerca los ires y venires de Moisés para haber cumplido el propósito de Dios en su vida. Podríamos leer la historia original en el libro de Éxodo capítulos 1 al 4. Pero el resumen de Esteban en ese capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles nos sirve perfectamente para conocer al Moisés egipcio, el Moisés hebreo, el Moisés extranjero y Moisés el libertador de Israel. Veamos entonces cómo se cumplió el propósito de Dios en la vida de Moisés el egipcio. Ahora sí vamos a leer los versículos 17 al 22 en el capítulo 7 del libro de Hechos de los Apóstoles. Dice así: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Allá en Génesis capítulo 12, versículo 2, Dios le había dicho a Abraham que haría de él una gran nación. Y en Génesis capítulo 15, versículo 5, le dijo que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Y Dios lo cumplió. En Génesis capítulo 15, versículos 13 y 14, también le había dicho: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Ciertamente, y debido a una hambruna, por medio de José, Jacob y sus hijos fueron a vivir a Egipto. Pero pasado el tiempo, cuando ascendió al trono de Egipto un faraón que no conocía a José, el pueblo de Israel terminó esclavizado allí en Egipto. Ellos sirvieron a los egipcios en la construcción de ciudades y obras monumentales típicas de la civilización egipcia, entre otras cosas. Para evitar que el pueblo de Israel se propagara más,
Faraón dictó una sentencia de muerte contra los recién nacidos hebreos de sexo masculino. Y fue en esa época que nació Moisés, en una familia hebrea de la tribu de Leví. Sus padres diseñaron entonces un plan para salvarlo de la muerte, después de mantenerlo escondido por 3 meses. Tomaron una cesta, la impermeabilizaron y allí colocaron a Moisés en el río Nilo, en un lugar cercano al sitio donde se bañaba la hija de Faraón. La historia de Éxodo dice que todo pasó tal y como los padres lo planearon. Y el resultado final fue que la hija de Faraón adoptó a Moisés como su hijo y hasta le pagó a su propia madre para criarlo. Ahora bien, el plan funcionó porque el propósito de Dios estaba allí. El versículo 20 que acabamos de leer dice que desde su nacimiento Moisés fue agradable a Dios. Fue Dios quien permitió la adopción de Moisés por parte de la hija de Faraón. Y fue Dios quien permitió su crianza en el palacio real, donde recibió la mejor educación de la época. El versículo 22 dice que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés fue educado para gobernar. Por eso llegó a ser un varón poderoso en sus palabras y obras, como dice la Biblia. Se cree que su madre egipcia lo estaba perfilando para que llegara a ser el próximo faraón de Egipto. Y a lo mejor lo hubiera conseguido porque ella era una mujer de grandes influencias en el palacio. Pero ese no era el propósito de Dios para la vida de Moisés. Sin embargo, tenemos que decir que todas las cosas les ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Dios permitió que Moisés recibiera la mejor educación de su época y que fuera educado para gobernar, porque Dios sí lo estaba perfilando para que fuera gobernante de su pueblo Israel. Moisés seguramente no lo veía así, sus padres hebreos tampoco, y su madre egipcia sí que menos. Pero el propósito de Dios para la vida de Moisés sí se estaba cumpliendo. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, en la Nueva Traducción Viviente, dicen así: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Gloria a Dios. El Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros y el Señor siempre lo va a cumplir. Hemos sido escogidos desde antes de nacer para ser parte de la familia de la fe por medio de Cristo Jesús. El Señor siempre va a cumplir su propósito en tu vida y en mi vida. Cristo es la garantía de que eso suceda. A veces nos preocupa quedarnos a la mitad del camino, pero saben que eso nunca va a pasar. El Señor siempre va a cumplir su propósito para el cual fuimos diseñados. Ahora veamos cómo se cumplió el propósito de Dios en la vida de Moisés el hebreo. Vamos a leer los versículos 23 al 28. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones,
hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Moisés vivió como egipcio hasta los 40 años, pero un día le surgió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos los hebreos. Recordemos que allá en Génesis, en el capítulo 45, versículo 10, dice que José escogió la tierra de Gosén para que su familia habitara allí. Era la mejor tierra de Egipto para la ganadería. Y además, allí vivirían alejados de los egipcios. Por eso el pasaje dice que Moisés fue a visitar a sus hermanos, se desplazó hasta el lugar donde ellos vivían. Hasta los 40 años, Moisés vivió cómodo siendo egipcio. Disfrutaba de todos los privilegios y beneficios que su posición le otorgaban. Pero en el fondo de su corazón, él sabía que era hebreo. Por eso, a los 40 años, hizo una crisis de identidad y se fue a visitar a sus hermanos, los hebreos. Pero el panorama que encontró no era agradable. Éxodo capítulo 2, versículo 11, nos cuenta que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Moisés sabía que sus hermanos hebreos eran esclavos en Egipto, pero una cosa es saberlo y otra cosa es verlo con los propios ojos, ver cómo eran tratados. Por eso, cuando vio que un egipcio estaba maltratando a un hebreo, pues tomó justicia por su propia mano y mató al egipcio. El versículo 25 que acabamos de leer nos deja ver que a esa edad, o sea, a los 40 años, Moisés tenía claro el propósito para su vida, porque él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Es probable que Moisés pensara que Dios usaría su posición de privilegio en la corte de Faraón para traer libertad al pueblo de Israel. Moisés estaba comprendiendo el propósito de Dios en su vida. En eso él estaba correcto, pero no estaba comprendiendo la forma, el método de Dios para llevar a cabo ese propósito. No era por la violencia, ni consiguiendo un cambio político en el gobierno de Egipto. Dios tenía sus propios métodos y sus maneras de hacer las cosas que Moisés aún no conocía. Y el otro asunto que resultó en un descubrimiento para Moisés fue la forma en la que lo veían sus hermanos hebreos. Al día siguiente del episodio donde mató al egipcio, Moisés volvió a visitar a sus hermanos y quiso mediar entre dos de ellos que se estaban peleando. Y, oh sorpresa, sus hermanos no le reconocían ningún liderazgo. ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Le dijo el agresor. ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Lo más probable es que los hebreos lo vieran como un traidor, porque siendo hebreo, él vivía cómodo en el palacio de Faraón, mientras los demás hebreos eran esclavos y trabajaban duramente. En cambio, él vivía cómodo y sabroso en el palacio de Faraón. Y esa era la causa del rechazo que sufrió de parte de sus hermanos hebreos. En este punto, Moisés podía estar pensando que el propósito de Dios en su vida se vería frustrado por varias razones. Moisés no tenía clara la forma en la que Dios lo usaría para dar libertad a su pueblo. Sus hermanos hebreos no lo reconocían, todo lo contrario, lo rechazaban. Y tuvo que huir a raíz de la muerte del egipcio. Por esas razones, era probable
que Moisés estuviera pensando que el propósito de Dios para su vida se frustraría. Sin embargo, volvamos a decir que todas las cosas les ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Dios estaba propiciando un cambio de escenario en la vida de Moisés, porque todavía no estaba listo para llevar a cabo el propósito último de Dios para su vida. Todavía le faltaban etapas por recorrer y aprendizajes por asimilar. A veces Dios permite esos cambios de escenario en nuestra vida para que pasemos a otra etapa y aprendamos algunas lecciones más. Puede que nos quedemos sin empleo, nos toca mudarnos de ciudad, cambiamos de casa, se casan los hijos y los padres quedan solos, se van los hijos a estudiar a la universidad y cambia el panorama de la familia, y así sucesivamente. Pueden suceder muchos cambios en nuestras vidas. Dios busca un cambio de enfoque, porque es probable que estuviéramos manejando algunos conceptos equivocados, algunas cosas que debemos modificar para verlas como Dios las ve. Entonces descubrimos que aunque nos hayamos quedado sin trabajo, Dios es el proveedor, por ejemplo. O que Dios tiene un mejor lugar, o que se nos abre una puerta que creíamos que estaba cerrada, o que somos llamados a un ministerio que no pensamos tener nunca. Todo porque Dios ciertamente tiene un propósito para cada uno de sus hijos, y Dios siempre cumplirá ese propósito. A raíz de la muerte del egipcio, Moisés tuvo que huir de Egipto. Veamos entonces cómo se cumplió el propósito de Dios en la vida de Moisés, el extranjero. Versículo 29. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Si le pudiéramos preguntar a Moisés en ese punto de su vida, creo que nos diría en tono de derrota que el propósito de Dios ya no se iba a cumplir. Porque era bastante improbable desde el punto de vista humano que Moisés llegara a ser el libertador del pueblo de Israel. Ahora Faraón estaba buscando a Moisés para matarlo, y por eso él tuvo que huir de Egipto. Pero leamos el relato en Éxodo capítulo 2, versículos 15 al 22, para enterarnos de todas las modificaciones que Moisés hizo en esa etapa de su vida. Dice así: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo a ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Si le prestamos atención al relato, nos damos cuenta que las hijas de Reuel, también llamado Jetro en otros pasajes de la Biblia, identificaron a Moisés como un egipcio que las había defendido de los pastores y les había ayudado a dar de beber a las ovejas. Es que el aspecto de Moisés era el de un egipcio. Si se viste como egipcio, habla como egipcio y parece un egipcio, es porque es un egipcio. Pero ya habíamos dicho que Moisés, en ese momento de su vida,
se sentía hebreo de corazón. Miren qué contradicción tan tremenda. Egipcio por fuera, pero hebreo de corazón. Por eso, el Moisés que vemos en esta parte ya no es un varón poderoso en palabra y hechos. Es un hombre que está tratando de reacomodar su vida y su propósito. Y eso lo llevó a hacer varios ajustes. Entonces Moisés toma varias decisiones. Uno, escoge vivir como extranjero en Madián. Ya no era ni egipcio ni hebreo, simplemente era un extranjero viviendo en Madián. Dos, conforma una familia como cualquier mortal. Se casó con Séfora, la hija de Jetro, de la cual le nacieron dos hijos, Gersón, que significa exactamente extranjero, y Eliezer. Y lo tercero que hizo Moisés fue cambiar de oficio. Ahora se dedicó a pastorear las ovejas de su suegro en el desierto de Madián. Y de esa manera Moisés vivió 40 años en Madián, como un extranjero casado con una madianita que cuidaba las ovejas de su suegro en el desierto. Sin embargo, no podemos olvidar que todas las cosas les ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Dios no se había olvidado de su propósito para la vida de Moisés, aun cuando a Moisés le pareciera que ese propósito ya no se iba a cumplir. Y es que Dios quería que Moisés hiciera varios aprendizajes. Moisés debía conocer el desierto. Tenía que aprender a moverse en el desierto porque ese sería el escenario en el cual iba a cumplir el propósito que Dios tenía para él. Moisés debía aprender el oficio de pastor de ovejas, porque esa es una de las figuras bíblicas que el Señor utiliza para describir a su pueblo, ovejas que necesitan ser pastoreadas, y Moisés debía aprender a hacerlo. Moisés también debía aprender a conocer a Dios, conocer mejor a Dios. Una de las razones por las cuales el Señor lleva a su pueblo al desierto es para que le conozca mejor, para enamorarlo de Él. Porque allí en el desierto hablaré a su corazón, dice Oseas en el capítulo 2, versículo 14. Al igual que Moisés, hay momentos en la vida en los cuales no entendemos las cosas que nos están pasando. Creemos que Dios no está allí. Pensamos que estamos fuera del propósito de Dios para nuestras vidas, o que sus promesas ya no se cumplirán, que su propósito se frustró. Y experimentamos cambios, pero a veces somos renuentes a esos cambios porque creemos que Dios no está allí. Somos justamente como ovejas que necesitan ser pastoreadas hacia donde el buen pastor las quiere conducir. Así no nos guste el sitio, el lugar para donde el Señor nos lleva. O no nos guste lo que estamos viendo y lo que estamos experimentando. El Señor sí sabe qué aprendizajes necesitamos, por qué los necesitamos y para qué los necesitamos. Dios no había terminado con Moisés, como tampoco ha terminado con cada uno de nosotros. Mientras sigamos con vida, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y siempre lo cumplirá. Moisés vivió 40 años en Madián, pero aún le faltaba un trecho por recorrer en el propósito que Dios tenía para él. Veamos ahora cómo se cumplió ese propósito en la vida de Moisés, el libertador de Israel. Vamos a estar leyendo los versículos 30 al 36, pero ahora solo vamos a leer el 30 y el 31. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Hemos dicho que Moisés había cambiado por completo el enfoque de su vida, viviendo como extranjero en Madián,
donde había conformado una familia. Pero después de 40 años, pensando que ya el propósito de Dios no se cumpliría, el Señor sorprende a Moisés un día en el desierto del monte Sinaí cuando estaba ejerciendo su oficio de pastor de ovejas. Dios no había abandonado su propósito para Moisés. Ahora se le apareció por medio de un ángel en una zarza ardiendo, porque él sabía que con esa aparición llamaría la atención de Moisés. Y Moisés quiso acercarse para ver el fenómeno, pero el Señor se lo impidió. Versículos 30 y 33. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y el Señor le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Al identificarse como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Señor quería que Moisés entendiera que el asunto era serio. El Dios de sus padres le había salido al encuentro en el desierto de Madián y le estaba hablando directamente. Moisés jamás había imaginado que Dios mismo se le aparecería de esa manera. Por eso tiembla y no se atreve a mirar. Y era una presencia tan fuerte que la tierra se impregnó con la santidad del Dios de Israel. Y Moisés debió quitar el calzado de sus pies para no pisar tierra santa. Entonces Dios le anuncia el motivo de su visita personal, versículo 34. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Dios no se había olvidado de su propósito para la vida de Moisés. Dios llevaba 80 años esperando este momento. 80 años preparando a Moisés para cumplir el propósito eterno que Dios había trazado para él. El propósito que estaba preestablecido desde antes de nacer. Dios había perfilado a Moisés para que fuera el libertador de Israel, y lo estaba cumpliendo, aun cuando Moisés no lo había comprendido de esa manera. 40 años atrás, él no estaba preparado para hacerlo. Eran necesarios los aprendizajes de 40 años en el desierto de Madián, 40 años viviendo como extranjero en ese desierto y aprendiendo a pastorear ovejas. El propósito de Dios sí se había ido cumpliendo, aun cuando Moisés no fuera consciente de eso. Dios siempre había estado allí, porque todas las cosas le ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora bien, Dios había equipado a Moisés con los conocimientos necesarios para cumplir su propósito y enviarlo de vuelta a Egipto. Pero aún faltaban dos cosas más. Y la primera de esas cosas era la autoridad para ejercer gobierno. Versículo 35. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. 40 años atrás, cuando Moisés todavía estaba en Egipto, sus propios hermanos lo habían rechazado porque no reconocían en él una figura de autoridad. En ese momento, él solo era el hijo hebreo de la hija de Faraón, el hijo adoptado. Nadie lo había colocado en posición de gobierno sobre el pueblo de Israel, porque recordemos que ese pueblo era esclavo en Egipto. Pero ahora Dios se refiere a él como gobernante y libertador de Israel. Y eso tiene varias implicaciones. Es un título que lo acompañaría por el resto de su vida y a lo largo de toda la historia bíblica. Gobernante y libertador. Ese título define su propósito. Moisés nació para ser gobernante y libertador
del pueblo de Israel. Ese título le otorga un nuevo nombre. Antes era el hijo de la hija de Faraón. Ahora es el gobernante y libertador de Israel. Y la segunda cosa que le faltaba a Moisés en su equipamiento para cumplir el propósito de Dios era autoridad espiritual. Versículo 36. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. No fue fácil para Moisés retomar el propósito de Dios para su vida. Todos conocemos la historia del tira y afloje entre Moisés y Dios. ¿Que quién les digo que me envía? Diles que yo soy te envía, que nadie me va a creer. Entonces Dios le dio a Moisés dos señales: la de la vara que se convertía en serpiente y la mano que se volvía leprosa. Y si todavía no te cree, toma un poco de agua del río Nilo, tírala en tierra, que cuando esa agua caiga a la tierra se va a convertir en sangre. Señores, que soy torpe de labio, no sé hablar. Tu hermano Aarón irá contigo. El Señor fue resolviendo una por una las dudas y las excusas de Moisés para cumplir su propósito. Finalmente, Moisés regresó a Egipto y enfrentó a Faraón, que aún vio las señales y endurecía más su corazón, porque eso también estaba en el propósito de Dios. Faraón y su pueblo soportaron una por una las 10 plagas que Dios envió sobre Egipto, hasta la última, que fue la muerte de los primogénitos, y esa fue la que abrió la puerta para la salida de Israel de Egipto con grandes riquezas, como Dios se lo había prometido a Abraham. A partir de allí, y por 40 años más, Moisés fue autoridad espiritual para el pueblo de Israel en el desierto. Y esa autoridad ha trascendido hasta nuestros días, porque aún leemos a Moisés en la Biblia. En el desierto, el pueblo vio la gloria de Dios de muchas maneras. En el maná, en el agua, en la nube que los cubría de día y de noche, etcétera, etcétera. Podemos seguir enumerando cosas. El Mar Rojo, como dice el pasaje allí. A todo eso es que se refiere el pasaje cuando habla de prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Todo eso lo hizo Dios por mano de Moisés, debido a la autoridad espiritual que recibió para cumplir su propósito. Dios siempre nos va a equipar para cumplir su propósito. Y Dios cumplió lo que había planeado para la vida de Moisés. Dios cumplirá el propósito para cada uno de sus hijos, para cada uno de sus escogidos. No importa cuántas cosas tengamos que pasar para verlo cumplir. Dios siempre va a cumplir su propósito. El Señor hoy quiere que fijemos esta idea en nuestra mente y la traigamos al corazón. Dios tiene un propósito en la vida de sus escogidos y siempre lo cumple. Dios tiene un propósito para tu vida. Siempre lo va a cumplir. No importa lo que hayas vivido hasta el día de hoy. Yo quiero que inclines tu rostro allí donde estás. El Señor ha venido usando todo lo que te ha sucedido y lo que aún va a seguir pasando, lo va a usar para cumplir su propósito. No te vas a morir antes de que Dios cumpla su propósito en tu vida. Mejor dicho, como dice un pastor amigo, mientras Dios no haya cumplido su propósito en tu vida, tú eres inmortal. Dios siempre va a cumplir su propósito en ti. La Biblia dice que Él te escogió desde antes de la fundación del mundo y diseñó un propósito eterno que Dios siempre va a cumplir. Dale gracias al Señor por eso, allí con tu rostro inclinado. Pero es probable que como Moisés vivas diferentes etapas, hayas vivido diferentes cosas y a lo mejor has pensado que en alguna de ellas el propósito de Dios se perdió.
A lo mejor un día identificaste ese propósito como Moisés y sabías lo que Dios esperaba de ti y hacia dónde te llevaba. Pero las circunstancias te han hecho vivir momentos duros y pensaste que el propósito de Dios ya no se cumpliría porque alguien te rechazó, porque alguien no hizo aprecio de ti, porque alguien no valoró lo que hacías. Pero quiero decirte que el Señor también está ahí, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y entonces cambiaste el enfoque y pensaste en algún momento que debías dedicarte a otra cosa, porque ya el propósito de Dios se había perdido. Pero quiero decirte que el Señor también está ahí. En ese punto donde estás parado, en este momento de tu vida, el Señor no ha desechado el propósito eterno que tiene para ti. Dale gracias por tus circunstancias. Ahí está el propósito de Dios, porque ese propósito no se ha perdido. Dios tiene su forma particular y sus métodos para hacer las cosas. A veces no los comprendemos, pero los tiene. Es probable que el Señor haya permitido cambios en tu vida, cambios que tienes a lo mejor que asimilar, porque hay cosas que aprender, hay cosas todavía por conocer, hay mucho que explorar todavía en la relación con Dios. Todavía hace falta conocer más al Señor. Abre tu boca allí y dile: Señor, quiero conocerte más, quiero saber más de ti, quiero que me enseñes más cosas, quiero comprender tu propósito para mi vida. Porque un día el Señor va a cumplir ese propósito en cada uno de nosotros, como lo cumplió en la vida de Moisés. Moisés nació para ser gobernante y libertador de Israel. Y en la obra del Señor todavía hacen falta cosas por hacer. En la obra del Señor todavía faltan evangelistas, ganadores de almas, predicadores del evangelio, pastores, ministros en todas las áreas de ministerio. El Señor tiene un propósito para ti. Dale gracias al Señor por lo que está haciendo Él para que cumplas ese propósito en tu vida. Estás en camino del cumplimiento del propósito de Dios para ti. Dale gracias. Levanta tus manos al cielo y dale gracias. Gracias, Señor. Gracias porque tienes un propósito para la vida de cada uno de tus hijos. Gracias porque tienes un propósito para cada una de las personas que está viendo este mensaje en el canal de YouTube. Gracias, Señor, porque tu propósito eterno se va a cumplir en la vida de cada uno de tus escogidos. Y tú has escogido tu pueblo. Muchas gracias. Te damos gracias en el día de hoy. Levantamos nuestras manos al cielo en adoración para ti, en reconocimiento de que tú eres el Señor, en reconocimiento de tu soberanía y en reconocimiento de que vas a cumplir el propósito eterno que tienes diseñado para cada uno de tus hijos. Muchas gracias, Señor. Te bendecimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, el Señor tiene un propósito para ti y el Señor siempre va a cumplir ese propósito. No lo olvides.